En este punto, como semejanza, pudimos darnos cuenta que a todos los niños se les recibía con el buenos días y posteriormente pasaban a realizar la fecha en el pizarrón, dando el día, el mes y el año. Y como diferencia era que no todos los niños hacían eso en otros salones y en 3 grupos hacían la activación a los alumnos con un canto. Aquí la mayoría de los docentes tenían control del grupo. También los niños les pedían permiso como para ir al baño, para tomar agua, para salir del salón, etc. Y también cuando había algún tipo de situación en donde la docente tenía que intervenir, en la mayoría de las docentes a las que entrevistamos, sí intervenían y hacían a los niños hacia un lado para platicar con ellos. Pero hubo algunas que no tenían ese tipo de acercamiento con los niños para no perder la atención de los demás. A mí me tocó el contenido de tiempo de realización de cada actividad. La semejanza que tuvimos todas en los diferentes salones que nos tocó fue que los niños de la mayoría de los salones tardaban mucho en empezar y realizar las actividades. Esto quiere decir que cuando la maestra les daba alguna actividad no sé, podría ser como en mi caso, en mi salón, también la maestra les hacía escribir la palabra respetar y los niños como apenas están practicando pues escribir y esas cosas, pues los niños tardaban mucho en escribir una palabra. Todas las aulas contaban con los servicios públicos básicos necesarios, como es agua potable, aire acondicionado y luz. La mayoría de ellos tenía pegado a los alrededores de la pared material didáctico, números, formas geométricas. Una de las diferencias que se pudo observar es que la mayoría estaban distribuidos de diferente forma las mesas de los niños. Unos eran por 3 mesas largas, otros eran por 2 niñas y 2 niños, y otro una niña, un niño, una niña, un niño. Como semejanza en este punto nos pudimos dar cuenta que la mayoría de las docentes trabajaba con copias, algunos con loterías, con libros de texto y con libros del preescolar que ya eran utilizados. Como diferencia nos pudimos dar cuenta que en un salón simplemente trabajaban con materiales didácticos que la misma docente había trabajado, con fichas y loterías en general. En la mayoría de los grupos o salones de clase, las consignas eran demasiado claras y precisas. Si un niño no entendía, la maestra se daba la tarea de volverlo a explicar hasta que los niños entendieran, o lo relacionaba con su vida cotidiana. Hubo en 2 grupos en donde la maestra solo daba indicaciones y no volvía a repetir para que los niños pudieran comprender completamente. La mayoría de las docentes trabajaban en el campo de formación académica de lenguaje y comunicación las primeras horas del día y después trabajaban pensamiento matemático. Solo una de nuestras compañeras en su jardín trabajaron exploración del mundo natural. En la revisión de trabajos, en la parte de semejanza se podía observar que era muy común entre la mayoría de las compañeras que la docente se acercaba con el alumno para evaluar el trabajo que hacía, o si no, el alumno tenía que acercarse individualmente hacia la docente.